Gandhi, el principal representante de la paz, ya nos decía que la moral de los pueblos se puede medir por la manera en la que tratan a sus animales. Y una frase muy parecida la dice Benito Juárez. Dice: la moral de los pueblos civilizados se puede medir, se puede observar con la manera en cómo tratan a sus animales. Y Benito Juárez, bueno, no me digan que fue una persona que no tuvo éxito en su presidencia, que no defendió a nuestro país. Y no me digan que Gandhi no fue una persona que defendió, que logró la independencia de todo un país, que es casi un continente, por la vía pacífica. Eso quiere decir que en el ser humano la violencia no es natural ni necesaria. En el ser humano la violencia es una opción, y es una pena que haya quienes opten por esa opción, y es una pena que haya quienes la defiendan como un rasgo cultural. El ser humano no es, bueno, yo estoy estudiando la carrera de biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y lo digo porque estoy muy orgullosa de haber logrado pasar ese examen y entrar ahí, porque es una excelente institución donde además se conoce a gente muy crítica. Como bióloga les puedo decir que estoy estudiando lo que es la filosofía de la ciencia, y uno de los autores a los que estamos estudiando es a Lamarck. Lamarck, a quien erróneamente se le conoce como el defensor de la herencia de los caracteres adquiridos, en realidad su teoría es mucho más compleja, pero Lamarck, una de las cosas que nos dice es que no hay especies definidas y cortadas con cuchilla. En realidad lo único que hay son individuos que se diferencian o se parecen en cierta medida a sus progenitores. Cualquier rasgo que haya en un animal, por ejemplo, se va a encontrar en otro animal en mayor o menor medida. Y Lamarck, que también fue revolucionario en la Revolución Francesa y que también luchaba por la justicia, no nada más era un científico de escritorio, Lamarck decía que los seres todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo estamos evolucionando. Lamarck fue precisamente el parteaguas entre creer que los seres humanos estamos estancados, somos fijos, los seres vivos, perdón, y él fue el que marcó la idea, el que revolucionó la ciencia con la idea de que los seres estamos en constante cambio. Entonces, querer defender una tradición porque es algo que siempre se ha hecho, está precisamente en contra de un pensamiento evolutivo. El pensamiento evolutivo nos dice que todo el tiempo estamos en constante cambio, pero a diferencia de los otros seres vivos, como también lo decía Lamarck, el ser humano ahora elige hacia dónde quiere evolucionar. Entonces el ser humano puede elegir si evoluciona hacia un ser pacífico, hacia un ser que siente empatía con otros seres vivos, hacia un ser que elige no hacer actos de violencia, o hacia un ser que quiere seguirse casando a fuerzas con tradiciones, nada más justificándose en que es una tradición. Entonces vamos a justificar también la opresión hacia las mujeres. Díganme si la opresión hacia las mujeres no ha sido una tradición en nuestra cultura. Claro que lo ha sido, pero ¿vamos a seguir con eso nada más porque es una tradición? ¿Vamos a dejar de ver lo que es razonable, lo que es justo? No, ¿verdad? Ahora las mujeres no queremos estar oprimidas, hemos tenido muchos logros y queremos seguir avanzando. Y lo mismo con los animales. Ahora queremos incluir a los animales dentro de la esfera de consideración moral. Y bueno, creo que con esto ya está justificado el punto de la paz como el principal valor, el principal, vaya la redundancia, el principio rector de una cultura, de un pueblo que se precie de ser civilizado. Y el segundo punto es que tenemos ya suficientes argumentos para incluir a los animales, por lo menos los vertebrados. Yo en lo personal pienso que los moluscos también, como por ejemplo el pulpo, que presenta comportamientos muy complejos que muestran que tiene emociones, que tiene lógica. Pero bueno, vamos a quedarnos en los vertebrados porque estamos aquí con las corridas de toros. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría en bioética, yo pensaba que yo estaba haciendo una tesis súper innovadora porque quería demostrar que los animales eran dignos de consideración moral. Cuando me pongo a leer a autores como Peter Singer, cuando me echo un clavado en las revistas científicas, me encuentro con que desde los años 60 ya hay información, ya hay artículos científicos donde se verifica que los animales tienen conciencia, tienen estados mentales, tienen voluntad, tienen inteligencia, tienen soberanía sobre su propia vida
y por supuesto esto nos lleva a la conclusión de que tienen el interés de no ser dañados. Posteriormente, en julio del 2012, se hace la Declaración de Cambridge, y en la Declaración de Cambridge ya ven que aunque algo se ve, bueno, en la ciencia, aunque algo esté verificado, tiene que haber primero un consenso entre los científicos para que algo se pueda aceptar como un hecho científico. Bueno, pues eso ya sucedió. Se reunieron neurobiólogos, neurofisiólogos de varias partes del mundo en Cambridge el 7 de julio del 2012 y se hace la declaración del Cambridge, donde se acepta como un hecho científico que los animales, por lo menos los vertebrados, tienen conciencia, y con conciencia se entiende emociones, inteligencia, voluntad, estados mentales y por supuesto el interés a no ser dañados. La ciencia no está para que los artículos estén en las revistas científicas y se vean muy bonitos y se queden ahí guardaditos y la gente haga tesis muy picudas. No, no, no. La ciencia está para que la apliquemos en nuestras vidas. De hecho, en la bioética hay un dicho que dice: la ciencia sin la ética está perdida, pero la ética sin la ciencia está ciega. Nosotros no podemos tomar decisiones éticas y no nos podemos poner a discutir qué es ético y qué no es ético si no nos ilumina la ciencia. Pues ahora la ciencia nos está iluminando en el hecho de que los animales son seres conscientes y los seres humanos tenemos que tomar en serio esto para incluirlos dentro de la esfera de consideración moral. Y bueno, pues las corridas de toros es precisamente una de las tradiciones humanas, porque sí es una tradición, pero no por eso se tiene que quedar, como muchas tradiciones que ya no existen, como el circo romano. Es una de las tradiciones donde se muestra mayor indiferencia hacia la conciencia de otro ser vivo, hacia la conciencia de un animal. Y está justificado bajo los argumentos más irrisorios. Inclusive yo he llegado a escuchar que hay gente que dice que el toro siente placer cuando está en una corrida. Eso no tiene el menor sustento científico, porque es un animal vertebrado que tiene un sistema nervioso central similar al de cualquier otro animal vertebrado, y no hay ningún animal vertebrado sobre la tierra que sienta placer cuando le entierran un fierro en la columna, ninguno. Entonces eso de verdad que no tiene el menor sustento científico. Entonces, bueno, pues con esto, pues lo único que quiero hacer es subrayar que hay suficiente argumento científico para incluir a los seres humanos dentro de la esfera de consideración moral. Bueno, también es importante aclarar que para ser paciente moral no es necesario ser agente moral. Un agente moral es una persona que aplica la moral. Por ejemplo, yo soy un agente moral porque si veo que un niño necesita ayuda en la calle, pues yo digo, pues el niño necesita ayuda, lo voy a ayudar. Pero un paciente moral puede ser, por ejemplo, una persona discapacitada, una persona mentalmente discapacitada que por alguna razón no tenga la capacidad de preguntarse sobre la moral o de tomar decisiones morales, pero no por eso esa persona puede ser víctima de la crueldad o de la violencia de manera impune. Todos estaríamos en contra de que una persona discapacitada mentalmente sea víctima de los actos crueles de otras simplemente porque él no es un agente moral. Entonces está clarísimo que los animales son pacientes morales. Inclusive también hay experimentos donde se señala que son agentes morales también. Se hizo un experimento, por ejemplo, de una rata, donde inmovilizan a una rata y la otra rata la salva. Digo que yo no estoy de acuerdo que se hagan ese tipo de experimentos por la crueldad que implican, pero si ya se hizo el experimento, pues está bueno señalarlo para hablar de lo que se muestra en ese experimento. Entonces, incluir a los animales dentro de la esfera de consideración moral, desde luego nos exige eliminar las corridas de toros, porque además están mandando un mensaje terrible a los niños, a la población. El hecho de que haya corridas de toros, el hecho de que haya una estación del Metrobús donde diga Ciudad de los Deportes y haya un toro con una banderilla clavada, a mí me parece que es inmoral. A mí me parece que está mandando el mensaje de que eso está bien, de que eso es correcto. El hecho de que haya un anuncio publicitario de un torero cargando su capa, el hecho de que se deje entrar a los niños a las corridas de toros y de que el niño, como es un ser sano, se ponga a llorar y el abuelito le diga, ay, mi niño, pero no llores, el toro para eso está y esto es una tradición. Imagínense de qué manera se trastoca la moral del niño, de qué manera el niño aprende a no hacerle caso a sus emociones y a sus sentimientos. Quiero cerrar únicamente diciendo que ninguna persona sana estaría de acuerdo en que continúe
una fiesta, una tradición violenta con un ser indefenso y con un ser inocente, y que todas las personas mentalmente sanas, me atrevo a decirlo como psicóloga, queremos una sociedad incluyente, queremos una sociedad justa, queremos una sociedad pacífica y queremos que la paz se aplique a todos los seres que sienten y a todos los seres que tienen interés en no ser dañados. Gracias por su participación. Quiero hacer mención que se encuentra entre nosotros el licenciado Marco Antonio Esquivel, que es su procurador de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial en esta ciudad. Gracias, licenciado, por su presencia. Asimismo, hacer mención de que se encuentra entre nosotros también otra organización civil, protectora de animales, es el nombre que tiene. Gracias por su presencia. Y asimismo, la presencia de una catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciada Sonia Venegas Álvarez, para la cual pido un fuerte aplauso también. Gracias, Hanna Juri Hernández por su intervención. Bueno, creo que estoy bendito entre las mujeres, ¿verdad? Está bien, soy privilegiado. Voy a pedirle a mi compañera diputada Lucila Estela Hernández sus comentarios. Con mucho gusto, diputado Gaviño. Yo quiero comentarles que vengo de una familia donde por cultura el jaripeo lo practicamos. Por cultura digo porque yo desde que tengo uso de razón, 4 o 5 años, pues nos llevaban a los jaripeos, que son distintos que las corridas de toros, pero que también implica torturar desde el becerrito hasta más grande y el toro, que no es de lidia, pero sí es de juego. En ese sentido, creo que es importante rescatar lo que decía la diputada Ana Julia en relación de la desventaja del toro con quien le está pinchando con las banderillas. A mí en lo personal no me gustan las corridas de toros, nunca he ido a ninguna de ellas, pero que coincido también con la compañera que me antecedió, con Jania, que la construcción del conocimiento desde pequeños pues nos marca qué es lo que sí aceptamos y qué es lo que no aceptamos. A pesar de que vengo de una familia de jaripeo, a mí no me gustan los toros. Considero que la violencia no tan solo se da en las calles cuando te asaltan, también se da en esta parte donde todos los foros a donde vas en relación al maltrato, se habla del maltrato visual en esta ciudad. Ya lo comentaba, pues pasamos por una vía principal y vemos pues promoviendo los toros, y entonces si algún niño te pregunta ¿y eso qué es? ¿Cómo le explicamos? Pues es violencia, la diferencia del trato y el maltrato. Esta sexta legislatura creo que debe transitar hacia ocupar los instrumentos que tenemos en ella, y hablo en relación a la Ley de Participación Ciudadana, donde podemos convocar a una consulta, donde podemos, como bien lo decía la diputada Ana Julia, junto con ustedes y mucho más personas, hacer la consulta, y no me cabe ninguna duda que la ganaremos. Y eso pues nos da la legitimidad
del por qué nosotros, como legisladores y representantes de los ciudadanos, queremos que las corridas de toros se quiten. No nos ayuda en nada, y sobre todo en esta situación que se vive en este país, y no es menor en el Distrito Federal, para poder construir una sociedad distinta, más humana, interceder para cuidarnos nosotros mismos. Y que dejaría en la mesa, diputado Gaviño, la propuesta que con mucho gusto la podemos impulsar, y que también tenemos que ser responsables y corresponsables los diputados y diputadas de no votar si somos de un partido u otro, sino votar por la vida, votar porque haya menos violencia y votar por lo que los ciudadanos nos están exigiendo. Y en este caso creo que debemos quitar las corridas de toros de manera definitiva. Muchísimas gracias. Agradezco a Lucila Estela Hernández su participación. Creo que es muy valiosa pues esta herramienta. Les quiero comentar a ustedes que casi todos los que estamos aquí sabemos que Parametría ha tenido 2 encuestas muy serias en donde se ha consultado la opinión de la ciudadanía, y prácticamente el 80 o el 78% de la población de la Ciudad de México está en contra de las corridas. No obstante que un 20% ha declarado haber ido, todavía algunos consideran que no les gustan las corridas. Entonces, pero bueno, vamos a atenderlo como herramienta. Finalmente ya está el dictamen en comisiones. Vamos a tratar de empujar que salga ya el dictamen y que lo llevemos a pleno. Yo les aseguro a ustedes que el debate va a ser para nosotros sencillo, porque los argumentos que ya expusieron aquí son contundentes. Entonces, yo creo que vamos a tratar de empujar la iniciativa que ya está, pero pues le tomamos la palabra a la diputada Lucila por si tenemos algún contratiempo, pues echarle el peso de la opinión pública de una manera vinculatoria para que de una vez saquemos todo adelante. Bueno, quiero dar la bienvenida a Tatiana Espinaza Illades, quien, bueno, pues ella es también luchadora por los derechos de los animales, y particularmente vamos a escucharla ahora de la Fiesta Brava. Vamos a escuchar sus comentarios, por favor. Gracias. Bueno, después de todas las exposiciones me queda nada más decir la visión un poco provocadora que es la visión filosófica. Yo pertenezco a Movimiento Conciencia y vengo representando de alguna manera a algunos intelectuales que tratan de trabajar el problema de la tauromaquia de una forma un poco más crítica. No creo que tenga que aunar más en la situación de que las corridas de toros son violentas. Creo que es más que evidente que en una sociedad violenta las manifestaciones de las corridas de toros no son sino una manifestación más de la insatisfacción propia a la realidad social, que en las comunidades donde hay corridas de toro y exacerbado el gusto por ellas, casualmente coinciden con comunidades que no respetan ni a los niños ni a las mujeres. Es decir, hay un vínculo evidente en estas 3 dimensiones de violencia que, aclaro, no quiero decir que sean la misma, pero que sin embargo están intrínsecamente relacionadas. Y un poco para no repetir todo lo dicho, porque creo que todos los que estamos aquí de alguna manera coincidimos con esta visión, quisiera además plantear la problemática quizá esencial de el problema de la violencia en la sociedad contemporánea. Y en el caso concreto de las corridas de toros, el problema de la violencia convertida en espectáculo. Nuestra sociedad, nuestra humanidad que va hacia adelante, irónicamente dicho en este foro, ha llegado a un extremo último que ha hecho del espectáculo la única forma de contacto con la realidad.
Los seres humanos hemos perdido ya un vínculo ético-moral con el mundo, hemos dejado de lado, si no es que definitivamente puesto en un vagón de un tren perdido, el hecho de que las relaciones entre los seres humanos son relaciones de responsabilidad que no solo implican la propia, sino sobre todo la responsabilidad por aquellos que no tienen derecho a la palabra. Entonces, hemos sustituido esto que implica un compromiso mayor en la vida social por un espectáculo donde manifestamos el peor quizá de los elementos de la violencia, que es el espectáculo de la muerte. Cuando hablábamos o se ha hablado aquí de la historia de este tipo de manifestaciones bárbaras, no hay que olvidar que el circo romano era una manifestación bárbara, pero tenía un sentido de distracción a un pueblo cansado de sentirse abandonado, porque ya había acabado de conquistar todo aquello conquistable, es decir, ya había generado una hegemonía absoluta y radicalmente que no dialogaba con otros pueblos y ejercía este espectáculo que nosotros habíamos sustituido por espectáculos menos violentos como serían el fútbol y los otros deportes. Al pueblo pan y circo, recuerden, para desgracia nuestra, una actitud no contra el fútbol, aclaro, sino contra la manera de entender este tipo de realidades. Pero cuando te topas con un espectáculo tan violento, el otro diputado mencionó no solo las corridas de toros, sino por ejemplo las peleas de gallos, evidentemente estás delante de una situación un poquito más grave, porque lo que estás generando, y decíamos y comentábamos un momentito aquí con la diputada, estás generando una visión, sobre todo en el caso de las corridas de toro, de que la posibilidad de gozar con el dolor de un ser vivo, independientemente si tiene o no tiene condición de conciencia, el simple hecho de ser un ser de sensibilidad ya está implicando que es un ser que padece dolor, y en una sociedad democrática y en una sociedad de respeto, un ser que ejerce dolor voluntariamente a otro ser sensible está cometiendo un error, porque no está respetando su propia condición de persona. Entonces, lo que revela la sociedad de espectáculo mortuorio, que es la corrida de toro, es que estamos una serie de personas civilizadas gozando de el hecho de infligir dolor a un animal que además ha sido manipulado de tal manera que cuando se defiende que el torero es al fin y al cabo inteligente y la fuerza bruta del animal, se olvida que se ha traicionado esa fuerza bruta porque está descontextualizada, por lo tanto el animal tampoco está respondiendo a lo que sería su fuerza bruta original. Entonces, en ese sentido, yo no puedo, perdón, mi perspectiva es filosófica, no puedo negar la visión y la realidad absolutamente innegable de la violencia en la sociedad contemporánea, de esta violencia como manifestación de una situación de frustración permanente y de injusticia. Pero lo que sí puedo es tratar de, invitarlos a ustedes, creo que no hace falta porque por eso estamos aquí, pero bueno, de todas maneras marcarlo, a reconocer el espectáculo de la muerte como una de las condiciones para impedir la evolución, sobre todo en adolescentes, niños y en hombres maduros que no sé por qué motivo sustituyen sombría por una especie de gusto por la muerte de un animal. Estoy diciendo algo muy contundente, pero lo creo profundamente. Hay un homoerotismo muy frustrado en todas las corridas de toros que se podría liberar si fuésemos un poco más conscientes de una sociedad que niegue al espectáculo su condición de ser espectáculo de muerte. Bastante grave es que la sociedad solo pueda manifestarse espectacularmente, pero desde luego si el espectáculo es un espectáculo de muerte y que eso ocasione el dolor y gusto para las personas que lo están contemplando, pues ese sería el punto que yo invitaría a profundizar. Y ya por último, para no cansarlos, sí, la presencia en un país que pretende conquistar niveles de valores de derechos humanos, que estamos luchando porque esto se logre, de unir, digamos, a la perspectiva de los seres racionales o los seres conscientes o aquellos que hemos aceptado como los dueños del mundo, es decir, nosotros, cuyo nuestro comportamiento a veces es mucho más bestial que el de otros seres vivos que no reconocemos como conscientes, e invitar a que unamos a la propuesta de la búsqueda de derechos humanos el derecho del animal en todas sus circunstancias, pero desde luego en este caso, en el caso de los toros, como por el simple hecho de ser un ser vivo, tener derecho
a todo aquello que un ser vivo exige como un valor, es decir, el respeto, la posibilidad de una vida, digamos, si no es del todo viable a nivel bello, pues por lo menos no dañada, y a partir de esta especie de, no sé, invitación que hacemos a la sociedad a que se dé cuenta que esto es el lugar donde tenemos que actuar, poder nosotros encontrar una, diría yo, la utopía de un mundo del respeto mutuo y de, si nosotros culturalmente nos sentimos los dueños de la realidad, ser capaces en nombre de ese reinado que nos dimos y que a veces está bastante en dura, de, en nombre de ese mismo reinado cultural, impedir estas manifestaciones bárbaras que algunos quieren volver legado cultural.